Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas traders, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo junto con el código promocional que podéis utilizar cuando hacéis el depósito, recibís un bono. A aprovechar lo que está ahí y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Ahí estamos, perfecto. Vamos ahí con la primera opción. Yo veo aquí que llegamos a la mitad del Keltner y lo que quiero es, a ver, vamos a hacer un nivel aquí y yo creo que el precio va a caer porque un nivel de resistencia así, vale, ahí está el movimiento, entonces entramos en la opción abajo y punto. Además, quiero decir que en este caso el nivel es el que funciona mejor porque, bueno, y el indicador, el Keltner, porque lo demás, los tres osciladores, bueno, el momentum sí, porque nos enseña volúmenes que están cayendo. Pero luego no enseña el momentum, no enseña unos momentos más pequeños, los está comiendo, ¿no? Entonces, el stochastic está enseñando que el precio está subiendo en este caso. Todavía no nos da la indicación que el precio cae. Igual que el MACD, solo ahora está cambiando un poco. Nos queda un par de segundos y nada. Lo sacamos. Genial. Perfecto. Lo que vamos a hacer siguiente es que vamos a poner esa cantidad nueva en el apartado. Así aseguramos que estamos utilizando la cantidad cada vez más grande para recibir un payout más grande, porque es el porcentaje. Y nada, lo veo muy bien. Mira, esto es una maravilla. Vamos con la opción abajo porque un ritmo, una tendencia muy fuerte y ya está. Vamos con ese ritmo y poco más. Vamos a esperar que se termina esto. $20 segundos, nos quedan, vale, queda un poquito. Pues aquí sí los osciladores nos están dando la indicación muy guay, muy buena. Así que vamos. Esperamos un pelín más. Uf, es que está... Ay, ay, ay. Venga, genial. Lo sacamos, pero era interesante. 194. Y vamos a seguir un pelín más, chicos. Vamos a ir con la siguiente opción aquí. Vale. Pues aquí igual, yo veo que hay un ritmo y que está cayendo ahora mismo el precio y entró. Lo está trabajando desde la mitad del Keltner. Ahí abajo vamos a poner además un parallel channel, un canal paralelo que nos va a ayudar un poco con... No. Un poco con... Vale. Visualmente... Sí, yo creo que estamos chocando en la parte superior del canal este o la mitad del canal Keltner, que coinciden casi, es la zona, ¿no? Y pues ya está, el precio ahora mismo está cayendo. Nada, esperamos el tiempo que queda aquí y seguimos, que no queda nada, que quedan 10 segundos. Así que vamos a ver los osciladores en este caso. Me dan poco, ¿vale? El Stochastic Oscillator sí, porque está, pero está como también a la vez, no está tan, no anticipa. Y nosotros lo que queremos es anticipar un poco. Pues ya está, tenemos la cantidad siguiente. Y con eso 564 lo metemos ahí. Con esto ya tendremos cerramos el objetivo de hoy. Que lo tengo como
el objetivo por lo menos un 1000 o cerca de un 1999 considero que es el objetivo. Así que vamos a seguir un poco y terminamos. Vale. Vale, esto está bailando. Aquí nada tampoco. Estoy buscando una situación que visualmente puedo leer. Esa está guay. A ver. Se está indicando. Sí, vamos a quedar en esta. Voy a ver si hay algún nivel ahí por ahí. No creo. No lo veo. No, nada. Vamos a ir ahí. Perfecto, pues que es que estamos aquí. Lo que tenemos es una tendencia bajista. Vamos a seguir ella y ya está. Vale, osciladores igual. Dan buena indicación en este caso. Porque la verdad es que... Vale, estamos entrando. Vale, ahora volvemos. Porque eso es un pullback. Como veis, esto sí, eso puede pasar, ¿eh? Y pues nada, yo si eso pasa, pues $80 es lo que pongo y sé que puedo perderlos. Esa es la idea, que vosotros podéis permitir una cantidad con que trabajar, pero si la perdéis, que no pasa nada. Y pues en este caso lo hemos sacado adelante y bien, es positiva esta sesión y guay, tenemos exactamente 1000 y pico. Pues nada, esa es la idea, ese es el objetivo y aquí terminamos. Espero que os haya gustado. Vamos a cerrar esto. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo y demás. Si es así, considerad suscribir, dejar un comentario, me gusta, esto ayuda al canal y a mí me motiva a crear estos vídeos. Nos vemos la próxima vez, todo lo mejor. Adiós.